a cerrar el listado teórico del primer parcial, que engloba el primer parcial, dando dos últimos contratos, que son contrato de fideicomiso y contrato de leasing. Hacemos una recapitulación de lo visto. Empezamos al principio con derecho constitucional, derecho civil, actos jurídicos, vicio de los actos jurídicos, pericia, derechos reales y personales, limitaciones al dominio, obligaciones, contrato de obra y de servicio, contrato de fideicomiso y leasing que va a ser dado hoy, sociedades lo tenían asincrónico y derecho laboral que también lo tienen asincrónico. Esa sería la temática para los que están preguntando cuáles son los temas del parcial. Eso es lo que engloba todo el parcial. Agregado a que los ingenieros aeronáuticos tienen temas especiales, que se le dieron dos bolillas especiales, y agregado que los ingenieros, los que están reunidos en gestión de las organizaciones industriales, tienen dos temas más que se les agrega también al parcial. O sea que se van a diferenciar en eso. Los civiles tienen práctico, que no lo tiene ningún otro, y los temas correspondientes a ellos, y los otros tienen derecho, los aeronáuticos lo que tienen de parte de derecho aeronáutico, accidentes de aviación, y lo que es los ingenieros en gestión, una clase que se dio asincrónica por el problema del paro, y la otra que se les dio la semana pasada. O sea que eso es lo que le agrega a este contenido general o a este cuerpo vertebral que están viendo, que es común para todos. Bueno, antes de hablar de contrato de fideicomiso, ustedes vamos a hacer una pequeña reseña de dónde surge este concepto, y surge en realidad de los años 1970 el concepto de securitización en Estados Unidos. ¿Qué se entiende por securitización? Es la transformación de activos no líquidos en títulos o valores negociables. Ustedes bien saben que el activo más líquido es el dinero, y por lo tanto entonces el concepto de securitización es la transformación de activos no líquidos en títulos o valores negociables. Les digo que la reseña histórica de esto data de los años 1970 en Estados Unidos, en donde se emite el primer título, que es certificado o garantizado por préstamos hipotecarios de viviendas unifamiliares. A partir de ahí, esta operatoria se incorpora a bancos comerciales, se incorporan bancos comerciales, sociedades de ahorro, entidades autorizadas a tal fin, que comienzan a titulizar activos como viviendas unifamiliares, edificios en altura, créditos hipotecarios, carteras de crédito, etc. El concepto de la securitización o de esta operatoria es diferente en los distintos países, tal es así que en Estados Unidos es security, en España titulización, en México bursatilización, Francia titrinización, Colombia titularización y en Argentina titulización. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar como una herramienta de financiación la securitización? La podemos ver a la herramienta desde el punto de vista de la economía, de las empresas y de los ahorristas. Si analizamos la economía, decimos que otorga liquidez a activos que no eran endosables en el mercado secundario, que proporciona un instrumento de mayores plazos y menor riesgo, contribuye al desarrollo del mercado de capitales, vamos a ver cómo está regulado en la Argentina, y genera una nueva área de actividad. Con respecto a las empresas, disminuye su endeudamiento, ya que le ofrece un negocio de menores riesgos y por lo tanto mejora sus balances. Con respecto a los ahorristas, permite al pequeño ahorrista el ingreso de inversiones que antes estaba totalmente vedada, conecta al inversor con el temor, con el, con el tomador, y es una opción de inversión con riesgo acotado. ¿Dónde se mueven estos certificados o títulos? ¿Dónde se transan los títulos o valores producidos por la titulización de los activos? En el mercado de capitales. El mercado de capitales se encuentra regulado en la Argentina por la Ley 17.811, que es la que crea la Comisión Nacional de Valores. Ella regula la organización y funcionamiento de la bolsa, mercado de valores y la actuación de las personas que se relacionan, que compran y venden títulos o valores. ¿Cuáles títulos podemos hacer referencia como más conocido? Acciones, debentures, que son las deudas de las sociedades anónimas, títulos de la deuda pública, de la deuda privada, fondos comunes de inversión, etcétera. ¿Cuáles son los partícipes en un proceso de securitización? Nada estamos hablando todavía de contratos de fideicomiso.
Simplemente nos estamos remontando a la operatoria que le da origen, que la Argentina, veamos esta operatoria, tratemos de incluirla jurídicamente dentro de nuestro país y poder utilizarla y lo hagamos a través de lo que ustedes conocen como contratos de fideicomiso. ¿Cuáles son los partícipes de un proceso de securitización? El originador, el vehículo, el tomador y el inversor. Cuando decimos originador es el titular de los activos no líquidos. El vehículo es aquel que los transforma en títulos o valores negociables. El tomador es el que lo coloca entre la cartera de inversores. Y los inversores son aquellos que con sus ahorros adquieren estos valores. ¿Cuáles son partícipes contingentes? Administrador y depositario de los títulos, que puede ser el mismo originador o el vehículo. Calificadoras de riesgo. Las calificadoras es la que mide cuál es la opción o cuál es la posibilidad de pago del emisor con respecto a estos títulos o valores negociables. Le está demostrando cuál es el riesgo al inversor de adquirir o no estos títulos. Cuando hablamos de garante, hablamos que puede existir también dentro de los títulos o valores negociables entidades, por lo general bancarias, que garantizan el cumplimiento de estas obligaciones. Y proveedores de fondo, porque cuando tienen que pagarse en determinados tiempos, pueden tener también proveedores de fondo que cuando hay algún atraso produce el pago o la certificación. O sea que esto es securitización, es la transformación de activos no líquidos en títulos o valores negociables. ¿Dónde tuvo su origen? En Estados Unidos. ¿Cuándo comienza a utilizarse en nuestro país? Comienza a utilizarse en nuestro país en el año 1994 con la sanción de la ley de financiamiento de la vivienda 24.441 y hoy en día ya hablamos de contrato de fideicomiso como un contrato nominado que se encuentra incorporado al Código Civil y Comercial de nuestro país que se sanciona en el año 2014. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contrato de fideicomiso? Hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada como fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada como fiduciario, que se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Siempre que estamos frente a un contrato de fideicomiso, estamos frente a un contrato por encargo. Yo le encargo a otra persona, a quien le transmito la propiedad de ciertos bienes, que realice con esos bienes lo que he establecido en el contrato. A título de confianza, yo le encargo a título de confianza que realice una operación que yo le confíe. ¿Cuáles son los partícipes entonces en un contrato de fideicomiso? Por un lado, el fiduciante. Por otro lado, el fiduciario. ¿Sí? Fiduciario. Se transmite o compromete a transmitir la propiedad de bienes, el fiduciante, a otra, fiduciario, que se obliga a ejercer esa propiedad. ¿A favor de quién? De lo que llamamos beneficiario, para que al final del fideicomiso se lo entregue a quien llamamos fideicomisario. Si nosotros recordamos lo que vimos anteriormente con securitización, hablamos de partícipes necesarios, el originador pasa a ser, en el caso nuestro, de nuestro país, el fiduciante, el vehículo, el fiduciario, y el inversor, el beneficiario. Ya vamos a ver quién es el tomador cuando veamos un ejemplo. Si nosotros los deslindamos, tenemos fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes. ¿Qué tengo yo? ¿Qué derecho tengo yo sobre esa propiedad de bienes? ¿Lo hago a través de qué acto jurídico? A través de un contrato de fideicomiso. Yo lo que tengo es un derecho real de dominio perfecto. Si ustedes recuerdan la clase de derechos reales, o ya comenzaron a estudiar para el parcial, es la facultad que se tiene y que se ejerce directamente sobre una cosa, ¿sí? Que me permite usar, disponer material de uso, goce y disposición material y jurídica de una cosa. Eso es un derecho real de dominio perfecto, que tiene tres características esenciales. Es absoluto, exclusivo y perpetuo. O sea que el fiduciante tiene un derecho real absoluto, exclusivo y perpetuo, un derecho real perfecto, uso, goce y disposición material jurídica dentro de los límites previstos por la ley.
Se la transmite al fiduciario, que la acepta. ¿Con qué derecho? Con un derecho real imperfecto. ¿Qué dice la ley del Código Civil con respecto al dominio imperfecto? Es el que está sometido a condición o plazo resolutorio, o si la cosa está grabada con cargas reales. Eso es un dominio imperfecto, si está sometido a condición o plazo resolutorio. Cuando hablamos de contrato de fideicomiso, la ley nos dice que no pueden durar más de 30 años, ¿sí? O si la cosa está agravada por cargas reales, también hablamos de un dominio menos pleno. Cuando hablamos de un dominio menos pleno o imperfecto, cuando está sometido o grabado con cargas reales, por ejemplo, una casa que tiene una hipoteca o un auto que está prendado. Son dos derechos reales presentes en un mismo bien que menoscaban o desmembran su calidad. ¿Qué dice el 1701 del Código Civil y Comercial? Dominio fiduciario es aquel que se adquiere en razón de un fideicomiso, contrato de fideicomiso, de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento. Está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para entregar la cosa a quien corresponda según contrato, testamento o ley. O sea que debemos tener en claro que cuando hablamos de contrato de fideicomiso, por un lado tenemos el fiduciante, uno de los partícipes que tiene un derecho real de dominio, pleno, perfecto, absoluto, exclusivo y perpetuo, que le transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes. ¿A quién? Al fiduciario. Este lo toma con qué derecho? Con un derecho real imperfecto, un dominio fiduciario, si lo vemos en este ejemplo, que es absoluto, exclusivo y temporario. ¿Por qué temporario? Porque un contrato de fideicomiso no puede, o un dominio fiduciario, no puede durar más de 30 años. ¿Cómo se adquiere el contrato de fideicomiso? Por contrato o testamento. ¿Y cómo se extingue? Se extingue en forma absoluta o relativa. Absoluta quiere decir que no existe para nadie más, ya sea cuando se cumplió la condición o el tiempo establecido en contrato, cuando pasó el vencimiento real o legal del contrato, por revocación del fiduciante si así se le hubiera reservado esa facultad por contrato, cualquier otra causa que se hubiese previsto en el contrato de fideicomiso. Relativas cuando decimos que no hay extinción, sino que simplemente hay un cambio de titularidad del fiduciario, ya sea por muerte, por disolución, por quiebra, por renuncia si se hubiera estipulado así en el contrato. Entonces, estamos en condiciones de decir qué entendemos por un contrato de fideicomiso, una forma de financiación. Eso es un contrato de fideicomiso. Hay contrato cuando una parte se llama fiduciante, le transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra llamada fiduciario, que se obliga a ejercerla en favor de los beneficiarios y a transmitirla al cumplimiento, a lo que se llama a condición, a los fideicomisarios. Si nosotros vemos, acá lo tenemos bien en el esquema, que tal les repito, no olvidemos, fiduciante tiene un derecho real de dominio perfecto, fiduciario un derecho real de dominio imperfecto. El objeto del contrato de fideicomiso puede ser todos los bienes que están en el comercio. El plazo de un contrato de fideicomiso, un dominio fiduciario, no puede superar los 30 años. Y el fideicomisario, quien se compromete a transmitirlo al finalizar el fideicomiso, puede ser fiduciante, beneficiario o una persona distinta a estas. Lo que no puede ser fideicomisario es el fiduciario. O sea que, ¿quiénes son los partícipes de un contrato de fideicomiso? Fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda?